Hoy nos toca recibir nada menos que a la nueva directora de secundaria, Ana Olivera Recarte, quien, por supuesto, le damos la bienvenida y que a días nada más de asumir el cargo nos visita. Bienvenida. Una semana, bienvenida. Bueno, buenos días y bueno, muchas gracias. Hace menos de una semana, fue el jueves, todavía no tuvimos nuestro primer encuentro de consejo, más allá de las conversaciones informales con los dos consejeros que me acompañan. Antes de hacer un repaso además por su trayectoria, ¿verdad?, que es muy extensa en secundaria, nos gustaría antes una reflexión, en primer lugar, sobre esta situación de violencia, ¿verdad?, que se están viviendo en los centros educativos, sobre estas medidas que está tomando el gremio de docentes, de parar cada vez que eso ocurre, y contra toda manifestación de violencia, lo dicen ellos a través del lema de la movilización. Son hechos puntuales, ¿verdad? En más de 300 liceos es cierto que a veces hay situaciones excepcionales, tanto por estudiantes que tienen alguna relación conflictiva con alguien fuera del centro educativo o que llaman con estos medios tecnológicos a alguien que acuda, como en el caso del Liceo 44, que fue una reyerta que, bueno, se dirime fuera del centro educativo. Lo importante es que todos los liceos están trabajando en convivencia con referentes adultos, en la detección temprana de estas situaciones que pueden desencadenar hechos de violencia física o verbal contra los profesores, adscriptos. Más allá de eso, desde ayer en el Liceo 44 se está trabajando. Hay psicólogo institucional, hay un equipo docente comprometido, hay portero, es un liceo chico de 200 alumnos, es decir, que tiene condiciones de trabajo ideales. A veces ocurre esto, ¿verdad? Ahora, por supuesto, y sin justificar ningún tipo de acto de violencia, ¿le parece que corresponde hacer un paro de alcance nacional cuando se trata de un episodio puntual, una reyerta que incluso ocurrió fuera de la institución, que deja también sin clase a un montón de chicos en todo el país? Bueno, me parece que los paros también estaban un poco en la previsión de la Federación Nacional de Profesores. Nosotros tuvimos un encuentro con la mesa de FENAPES el lunes, todo el Consejo de Secundaria, donde teníamos un temario de algunas cuestiones para discutir. Fue una conversación muy amigable, donde terminamos con algunos puntos de acuerdo y de integración de comisiones, por ejemplo, de salud laboral, donde ahí se trabajan tanto delegados de FENAPES como de la institución, del liceo, por núcleo, por liceo, ¿verdad?, en todo el país, para tratar estos temas y sobre todo también buscar caminos de encuentro y esta detección de quiénes son los vulnerables. Esto no estaba previsto, ¿verdad?, en la reunión del lunes. Sin embargo, sí tenían una serie de paros ya agendados por la rendición de cuentas. Bien, vayamos un poco a conocer su currículum, su trayectoria en secundaria, para adentrarnos también en cómo va a ser su gestión, ¿verdad?, de ahora en adelante. Profesora de Historia, se desempeñó como inspectora coordinadora del Consejo de Educación Secundaria para los departamentos Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, ahora directora de secundaria. El comunicado, a propósito de, bueno, haberla designado en el cargo, habla de que reúne requisitos, antecedentes, competencia, experiencia y trayectoria necesarios para desempeñarse en el mismo. Y bueno, por allí también ha recorrido un largo camino en secundaria, y Wilson Neto lo describía de esta forma: una persona de la casa quien asume la dirección. ¿Lo siente así, con esa naturalidad, el estar hoy al frente de secundaria? Sí, yo fui profesora, si bien hice mi trayectoria, nací en la ciudad de Melo y fui al Liceo Departamental de Cerro Largo, estudié en el Instituto de Profesores en Montevideo y luego trabajé acá, ¿verdad? El Liceo de La Teja, el Liceo 14, había mucho menos liceos en los años 80 que hoy. Y bueno, ni que hablar, Zorrilla, el 7, el 28, pero también en otros desconcentrados. Yo trabajé en el Consejo de Educación Técnico Profesional, en la Escuela Flor de Maroñas, en el Arias, en la IEC y luego en los bachilleratos tecnológicos del Buceo. A lo largo de la carrera uno va siendo profesionales
que conoce, que van ocupando otros niveles de jerarquía. Y bueno, sí, concursé para cargos directivos, trabajé muy cerca en la calle Asilo, muy cerca del Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores, en el cual luego hicimos una maestría de Educación y Desarrollo, bueno, que culminó en diploma, pero que ahora está terminando en maestría, pero básicamente también como trabajadores trabajamos en la enseñanza privada, ¿verdad? Y luego sí, como inspectora de Instituto de Inspección de Historia, tengo un panorama de todo el país, porque trabajábamos en equipo con el resto de las inspectoras de historia, pero en la gestión de centros, como institutos y liceos, trabajé en el norte. Claro. Y de alguna manera luego como regionales, y las 7 regionales trabajábamos con la directora general, es decir que la sala donde asumí me es natural. Sí, la experiencia, a ver, está clarísima desde ya, digo, ha pasado por todos los órdenes posibles y por todo el país. En ese sentido le pregunto y retomando el tema anterior, estos hechos como el que ocurrió en el Liceo Rincón de Melilla, tal como muchas veces se acuña a nivel de opinión pública, ¿ocurrieron siempre? Puedo decir que no es casual, que la sociedad está viviendo situaciones de violencia extrema, de indefensión en algunos momentos puntuales, y eso también replica en el liceo, pero son casos muy puntuales, ¿verdad? En general, bueno, los chicos, ustedes saben, en el interior hay también una medida de contención, los vecinos, guardia policial, pero también ocurren, es decir, a veces hay peleas callejeras, no llega quizá a estos niveles, ¿verdad? Hay un tema de autoridad pedagógica, de respeto, pero bueno, tenemos que ver también situaciones hemos visto puntuales. a padres agrediendo, ¿no? Padres, madres agrediendo docentes, donde también allí, bueno, también en primaria, la fractura social existe, claro. Y quizás se ha acentuado con los años. Pero con respecto también si tuviera que decir, bueno, mi principal problema hoy, mi principal dolor de cabeza en la gestión de secundaria, ¿dónde reside? Entre todos los problemas y frentes que obviamente tiene por delante. ¿Dónde vislumbra ahí el eje por donde hay que empezar? Hay que trabajar en los centros educativos hay que escuchar a las salas de directores de los distintos departamentos, sobre todo me parece importante, tenemos algunas ideas para llevar al Consejo, que lo tendremos hoy, ¿verdad?, sobre dónde seleccionar, dónde focalizar en los primeros 3 meses de gestión. Seguramente estará en zonas de Montevideo. ¿Qué nos puede avanzar de eso que va a plantear? Seguramente va a estar en zonas de Montevideo y Canelones, donde visitaremos, escucharemos, trataremos de trabajar en forma facilitar un poco el intercambio con los docentes y ver cuáles son los planes, las metas por centro, tratar de que esta cohorte, ¿verdad?, que empieza en primero, tenga una trayectoria continua y en tiempo. Usted también hablaba de que los padres acompañan quizás más en primaria y que en secundaria hay como un dejar, porque bueno, el niño ya está más grande, más independiente, y que eso se traduce de alguna manera después en lo que es el desempeño, ¿no? O en esa carrera del estudiante. Sin duda, hacerse cargo también de los chicos de 12 a 18 años es muy importante. Conocer, socializar el discurso educativo de los centros con los padres, pero también escuchar a los padres cuando hay un aporte, una crítica. Los padres se acercan mucho, integran las comisiones de participación en muchos liceos. Si eso es viable, ¿por qué no generalizarlo? ¿Verdad? Trabajan en la enseñanza, hay organizaciones no formales, se acercan a las comisiones departamentales. Pero también siente que sueltan un poco la mano, sí, cuando está ese pase, ¿no?, de primaria a secundaria. Es un poco el tema social, ¿no? La fractura también está dada por hacerse cargo como adultos y los estudiantes lo necesitan. Pasa que ahí hay un tránsito en la adolescencia que es difícil de manejar, pero claro, son unos chicos a los que hay que acompañar desde todos los frentes. Profesor Olivera, cuando asumió el presidente Tabaré Vázquez en este periodo, habló del cambio del ADN de la educación. Sin embargo, la estructura parece mostrarse reticente a algunas reformas. ¿Qué opinión tiene usted de organizaciones como, por ejemplo, EDUI 21, que hace también como una propuesta paralela que incluye reformas para el sistema educativo?
Yo creo que en todos estos años se ha avanzado muchísimo en la discusión de temas educativos. Temas que hace 6 años era muy difícil tratar o había una cultura de la resistencia, hoy hay territorio abonado para una discusión seria, profesional, que se concrete en acciones. ¿Y el gremio avala ese En ese tipo? sentido yo tengo un entusiasmo porque también como profesionales de la educación tienen una mirada. Me parece que hay que encontrar el punto, ¿no? Hay que ir al punto de encuentro. O sea Pero no hay que desestimar, digamos. No, para nada, Bien. para nada. Es interesante también lo que decía Celsa Puente, ¿no? Cuando ella en un momento, en una de sus declaraciones, desestimaba, por ejemplo, el tema de las pruebas PISA, ¿no? Algo que fue en su momento muy controversial por los bajos resultados que tenía Uruguay. Y dijo, yo me quiero focalizar más, o que a ella le importaba más el verdaderamente mecanismo para que los niños aprendan. Pero dejaba de lado, le quitaba importancia a estas pruebas PISA. En el caso de usted, ¿qué posición o postura tiene al respecto? Nosotros consideramos que es un instrumento de medición estandarizado, legitimado, que este año además pone foco en la lectura. Tenemos muchísimos liceos que tienen dentro de sus metas de centro aprender a leer y escribir, leer permanentemente con ayuda de todas las materias en forma interdisciplinaria, proyectos de lectura. ¿Le importan los resultados Sí. de las pruebas PISA? Me parece que más que los resultados importa trabajar en los liceos con una modalidad donde el banco de datos de pruebas y actividades de PISA es un insumo más que el docente debe aprovechar. Es un dispositivo que no se desestima, se aprovecha, se discute en salas, se testea, se pone en relación a los estudiantes y luego se ve qué se hace con ese resultado y se vuelve, por ejemplo, con los meses a instalar otra vez esa evaluación. Si es que se quiere, se entiende que es pertinente, no trabajar para PISA. ¿Me explico? Claro, no para cumplir ese objetivo. ¿Cómo se combate, por ejemplo, cómo se puede mejorar el número actual en cuanto a la tasa de egreso de secundaria que tiene Uruguay, que es un número algo preocupante? Bueno, me parece que hay que trabajar con una discusión profesional por centro, protegiendo la trayectoria, analizando el comportamiento del estudiante, acercándose, pero también que haya congruencia entre las actividades de evaluación y los reglamentos. Es decir, la discusión sobre evaluación se tiene que dar. Y por último, porque es interesante, claro, uno tiene un montón de propósitos y sueños, digamos, por cumplir cuando asume un desafío, pero después se choca con la realidad. Y es interesante ver, disculpe que retomo lo de Celsa Puente, pero es Sí. muy reciente su partida, y ella habló en un momento de algo que ya se ha hablado mucho en la política aquí en Uruguay, que es cuando una mujer se destaca, la cosa empieza a ser difícil. Y cuando asume determinados puestos, bueno, a veces la resistencia por ser mujer es mayor. ¿Tiene digamos, esa duda de que, bueno, quizás tenga que tomar recaudos en ese sentido, o por el contrario, no le preocupa? Es una carrera y es una profesión altamente feminizada. Me he sentido muy bien, me he sentido muy acompañada tanto por los compañeros varones como las mujeres. Sí es cierto que en relación a la cotidianeidad de la compañera mujer docente se le hace muy difícil a veces conciliar una carrera, ¿verdad? La docente de aula, una carrera con toda la función de cuidadoras que tienen las mujeres. Es decir, hay un peso muy grande de las actividades que tradicionalmente la mujer debe asumir, y muchas veces en soledad. No en este cargo, no lo he sentido. Por lo menos, bueno, es muy reciente, ¿no? Me he sentido acompañada, me he sentido cómoda con los equipos de secundaria, la verdad. Bueno, le agradecemos de Bueno, su está todo presencia. por hacerse, supuesto, digamos, en esto que son días nada más. Vamos a de volver la a asunción. charlar. Profesora Ana Olivera Recarte, directora del Consejo de Educación Secundaria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.